va bien? ¿Ahí va bien? Hola, buenos días. Una alegría volver a conectarnos y a estar juntos en este espacio educativo de CONFAR, en esta doble modalidad que hacemos presencial y también virtual, ¿sí? En este año fuimos transitando diferentes etapas del pensarnos en la escuela y en sus territorios y experiencias desde la sinodalidad, como este gran desafío que nos propone Francisco y que como Iglesia Latinoamericana también estamos llevando adelante. En este encuentro vamos a trabajar en un panel de diálogo, de compartir experiencias, trabajo, con 3 personas que nos están acompañando acá, con una vastísima trayectoria, con un camino recorrido súper rico. Íbamos a hacer 4, Franco Carbone tuvo una dificultad impostergable de último momento, así que lo saludamos y lo comprometemos para la próxima. Ellos después se van a ir presentando, pero bueno, una alegría recibirte, Graciela Castelo, una alegría recibirte, Alejandro Gimeli, una alegría estar con vos, Juan Bernal. Con ellos y ella vamos a estar trabajando entonces en esta mirada de hoy. Y para empezar, queremos proponerles hacerlo con un ratito de oración, de poner en las manos del Señor la vida de nuestras comunidades educativas, la vida de nuestros pibes y nuestras pibas, pensando también en las realidades y los territorios que transitamos todos los días. Entonces queremos invitarlos a que a partir de una canción podamos pensar en los rostros concretos y en las búsquedas concretas de tantos niños, tantas niñas, tantos adolescentes y jóvenes que transitan nuestras escuelas, nuestros espacios de educación formal y no formal, con quienes compartimos cada día y que están en busca de caminos nuevos, de encontrar su propio vuelo, encontrar su propia historia. Y cómo, desde este lugar de la educación, podemos ayudar a que ese vuelo acontezca, cómo podemos ayudar a que la vida pueda andamiarse, sostenerse, acompañarse y estar presentes en este recorrido. Así que les vamos a proponer una canción de Rodrigo Ciamarela y con ella los invitamos a esto, ¿no? A pensar en los recorridos, la trayectoria y la vida de cada uno de nuestros pibes y nuestras pibas. Ser una hoja en blanco luego de escribir tanto. Hoy sobran las palabras en lo incierto de mi canto. No querer empezar, miedo al primer trazo. Son parte las heridas, ¿cómo mirarás el vaso? Levantar el ancla de la confianza hundida, que traiga el mar la fuerza y el viento empuje tu vida. Que lo bueno llega, que lo simple sea, que lo eterno espera, realizar tu vuelo. Que lo bueno llega, que lo simple sea, que lo eterno espera, realizar tu vuelo. Oh, oh, oh.
líneas que avanzan, se desbordan los ríos. Le temo a lo perdido menos que a un nuevo camino. Contemplando desde adentro nuevos sentires, haciendo lo que amamos, solo así seremos libres. Levantar las alas e intentarlo este día, desde la gran montaña donde se encuentra tu vida. Que lo bueno llega, que lo simple sea, que lo eterno espera, realizar tu vuelo. Que lo bueno llega, que lo simple sea, que lo eterno espera, realizar tu vuelo. Bueno, lo bueno llega para poder realizar el propio vuelo. Así que también con estas palabras, con esta música que nos va acompañando, vamos a empezar el encuentro de hoy desde esta mirada de experiencias diversas con este sentido y esta búsqueda de la sinodalidad. Vamos a arrancar con Graciela, que le vamos a pedir a ella que se presente, que nos cuente un poquito dónde está trabajando y algo de su recorrido, y después que nos ayude a pensar, ¿sí? Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, un placer estar acá y muchas gracias por la invitación y esta mesa interesante. Bueno, a mí me gusta presentarme como maestra, que es lo que me da sentido a cada una de las acciones que uno va desarrollando durante toda su vida. En el aula me gustan mucho los chicos y las chicas, y bueno, y todo lo que viene con ellos, ¿no? Así tal cual y como vienen. Hasta hace un tiempito estuve trabajando en la escuela de Madre del Pueblo, allá en Bajo Flores, en el barrio Rodolfo Richardelli, con una experiencia con amigos y amigas, la verdad, entrañable. Es una experiencia en la cual voy a hacer referencia en parte de lo que tengo para proponer hoy, para pensar juntos. Y bueno, desde hace un tiempito, hace unos meses, estoy en un programa de políticas socioeducativas de Provincia de Buenos Aires en el Ministerio, que la verdad que también es un desafío de seguir pensando en esos otros espacios, que no solamente son las escuelas, sino también en los barrios, otras organizaciones que puedan dar lugar a cada uno de nuestros niños y nuestras niñas, y vuelvo a decir esto tal y como vienen, ¿no? Sin pretender que se acomoden o se adapten a nuestras propias estructuras o realidades, ¿sí? Bueno, por ahí es un poco la presentación. Y bueno, lo que pensaba para comenzar a pensar, a reflexionar juntos en este espacio es, vamos a ver si esto funciona como... Bien, ahí estamos, muy bien. Tomo un recorte, un fragmento de un texto de Tenti Fanfani, de educación escolar, post-pandemia, que me parece central en esto, ¿no? Dice: en vez de poner en discusión los sentidos y los fines del sistema escolar en el mundo contemporáneo y en particular en la Argentina, discutimos acerca de los medios. Entre ellos, si hay que evaluar o no, si hay que integrar y cómo las nuevas tecnologías en la educación, qué estrategias, cómo va a ser la formación inicial o permanente de los docentes que van a llevar adelante la tarea de educar en cada una de las aulas, en cada una de las instituciones, cómo garantizar desde qué enfoque los aprendizajes. Pero bueno, Tenti en ese texto, en ese artículo, nos invita a pensar en más allá de
simplemente los medios sino pensar en lo profundo, ¿no? En las formas de estructuras, en las formas organizacionales que tiene el sistema educativo, que tienen las escuelas, las aulas, las instituciones, que den la posibilidad de abrir, ¿sí?, las puertas a todos y a todas, ¿no? Pensar los aprendizajes, pensar la enseñanza en los tiempos de pandemia ha sido muy complejo para todas. La realidad es que los docentes y las docentes, en cualquier contexto en donde estuvimos, hicimos muchos malabares para que todo lo que pensábamos, para que todo lo que diseñábamos, para que lo planificaban, llegaran a cada uno de los hogares, a cada una de las familias, a cada uno de los chicos y las chicas. Así que hay mucho construido, tratamos de salir con las herramientas que teníamos y si no las inventamos, las construimos. Ahora ya transcurrido este tiempo y volviendo otra vez a la presencialidad, y con todo este bagaje que no podemos negarlo, que lo tenemos, que viene con nosotros, que hemos aprendido un montón, es interesante que la urgencia de pensar que tenemos que recuperar todo ese tiempo, y lo pongo entre signos de comillas, ese tiempo perdido, que no fue perdido, porque hubo otros aprendizajes y muchos, pero nos parece que tenemos que volver al aula y empezar a recuperar 2 años, ¿no? Bueno, que esta urgencia de recuperar todo esto no nos sea de obstáculo para pensar los verdaderos desafíos que tenemos dentro de las escuelas. ¿Por qué? Porque tal y como viene siendo la organización, o por lo menos yo lo veo desde acá, la organización escolar, muchos chicos y muchas chicas están quedando por fuera de la escuela, digamos, no pueden permanecer, algunos no ingresan, otros no permanecen y otros les cuesta mucho egresar del sistema educativo. Y hacia ellos tenemos que pensar, ¿no? Y quienes tenemos que pensar es cómo movemos nosotros nuestras propias estructuras, ¿no? Porque a veces venimos con ciertos parámetros, con ciertas formas de pensar lo educativo que nos cuesta dar el paso pero hay otras maneras. Y esto es lo que vino a visualizar la pandemia. Hay otras maneras de poder llevar adelante una propuesta educativa, que no tiene que ser tal cual como venía siendo o como la creemos naturalizada, ¿sí? En otro de los textos que dice ahí, Tenti Fanfani dice: el paréntesis forzado y la búsqueda de soluciones de emergencia nos dan una oportunidad para construir otras instituciones escolares, con otros formatos, otros marcos espaciales y temporales, otros recursos comunicativos. O sea, que hay otra posibilidad de hacer aula, de hacer escuela, ¿sí? Cambiamos ahí, muy bien. Y acá, metiéndome un poco en esto, Terici viene desde hace un tiempo largo hablando de los aprendizajes monocrónicos, ¿no? De pensar que porque un grupo de pibes que tiene una misma edad, en un mismo tiempo, en un mismo espacio, en una misma aula, va a aprender lo mismo, ¿no? Esta manera graduada de instalar a los niños con este marco hace que de alguna manera los chicos, podríamos decirlo, reboten contra las paredes del aula, ¿no? Porque a veces no aprenden de la misma manera. No porque todos tengamos 6 años van a aprender todos a los 6 años a leer, a aprender a escribir, ¿no? Y esto tenemos muchísimas experiencias, tanto los que nos pueden escuchar acá como los que nos pueden escuchar desde sus casas, desde sus instituciones. Sabemos que no todos aprenden en el mismo tiempo. Entonces, la realidad es que
organizar otros esquemas de trabajo junto con el equipo docente nos da la posibilidad de decir, che, a ver, rompamos un poquito las paredes del aula, dejemos que los niños vayan con unos y con otros, poder organizar con otros grupos de pibes más grandes, más chicos, porque no solo están los que no aprenden a leer y escribir, sino también están los que sí aprendieron a leer y escribir y tienen que seguir avanzando. Digamos, la escuela está pensada para que todos avancen desde su punto de partida. Pensar reagrupamientos flexibles es una de las opciones que nos da el aire para decir, bueno, algunos chicos pueden ir con otros de segundo, de tercero, que están en el mismo proceso, con las mismas problemáticas, ¿por qué no trabajar juntos? Digamos, ¿para qué? Para ayudarlos a salir de esa situación y seguir avanzando. Como aquellos que avanzaron un montón y pueden empezar a seguir problematizando cuestiones que tienen que ver con la lectura y la escritura. Y así nos sentimos nosotros los docentes en la tensión de que, bueno, pero me ocupo de unos y no es justo para los otros, pero si me ocupo de los que van más rápido, ¿qué pasa con los que...? ¿Y cómo pienso esa aula en esa diversidad compleja, tensionante, complicada, digamos, que es mirarlo y llegar a atender a todos y a todas, ¿no? La experiencia que tenemos en Madre del Pueblo fue justamente darnos el lugar a pensar en reagruparnos de maneras distintas, ¿no? Esto lo veníamos pensando del 2017, cuando se inició. Después, en el 2020, pudimos hacer la experiencia de reagrupar, gracias también al gran equipo docente que nos acompañaba a reagrupar, por ejemplo, a quinto y sexto grado, en el área de práctica del lenguaje, pensarlo juntos, ¿no? Todos los que están más o menos cerca, porque no todos están en el mismo punto de partida, más o menos con las mismas problemáticas, otros con otras problemáticas, con docentes que fuertemente estaban en su trayectoria formativa, con mayor experiencia en práctica del lenguaje, como aquel que está con matemática. Bueno, entonces, priorizar eso para darle la mejor calidad educativa a cada uno de los chicos. Estos reagrupamientos nos dieron la posibilidad de que los pibes vayan avanzando. Y una de las cosas más interesantes es que se sintieran cómodos, porque sabían que esa propuesta estaba pensada para ellos. Ese papel que venía, ese problema que se daba, estaba pensado para ellos. Entonces se sentían cómodos. No sentían que eso que estaba demasiado lejos y nunca iba a llegar, ¿no? Entonces, esa es una de las experiencias, se pueden pensar un montón. Y en pandemia, una de las cosas que la vamos a dejar para el otro punto que quería trabajar, así, no, porque tiene que ver con el colectivo docente, pensándose también en eso, ¿no? Acá en la pantalla digo algo que es interesante. Para poder pensar estructuras distintas, todos y todas las que estamos dentro de la institución tenemos que estar pensando con los mismos objetivos. Digamos, es necesario pensar un equipo de conducción que acompañe estas reorganizaciones. ¿Y cómo? Reacomodando horarios. Creo, y ahí en Madre del Pueblo creo que llegué a 8 o 9 cambios de horarios en pandemia, pospandemia, digamos. Hicimos, pero el objetivo era que los pibes pudiesen reacomodar, los docentes pudiesen estar con los chicos y las chicas, digamos, no importaba. Más allá de que me gusta mucho, pero no importaba hacerlo en función de esto, ¿no? Acondicionar espacios y tiempos. Bueno, no tenemos un espacio, lo inventamos para que los pibes pudiesen ir a ese espacio. Generar diálogos, ¿no? Generar todos los lugares posibles para que los chicos y los docentes pudieran dialogar sobre la propuesta. Porque la propuesta, para que sea de calidad, tiene que ser planificada y dialogada. Si no, hacemos agua en eso. Por otro lado, convocar a la reflexión de la propia práctica. Acompañar las planificaciones. Un equipo docente que se sienta junto con los equipos de docentes a pensar, un equipo de conducción, ¿no? Que está para eso. Y evaluar los procesos. Bueno, ¿cómo vamos? ¿No?
pensar hasta nuestros propios instrumentos de evaluación para decir, che, ¿cómo vamos en esto? ¿No? Me parece que es esencial. Otro de los puntos que quisiera, y no me quiero extender más de lo que me dijeron que tenía un tipito más, pero tampoco voy a abusar, es pensar los colectivos docentes, ¿no? Pensar al equipo docente como un colectivo que piensa y reflexiona juntos, ¿no? Una de las experiencias que hicimos en Madre del Pueblo, y ahora sí, retomo lo que iba a comentar antes, en pandemia, después de ensayar, como todos, millones y millones de variables como para poder acercar la propuesta, dijimos, veníamos pensando y veníamos evaluando y recuperando información de que teníamos varios pibes con, sea de primero, de segundo, tercero, de sexto, con las mismas problemáticas, ¿no? Les costaba aprender a leer y escribir, ¿no? Una de las cosas más importantes y que hoy la tenemos, hoy está dentro de la escuela mucho más, ¿no? Entonces dijimos, bueno, nos agrupamos docentes que desde su formación profesional tenían más pata en el área de prácticas del lenguaje, ¿no? Bueno, nos juntábamos, ¿no? Un grupo ahí y otros con el área de matemáticas, ¿no? Que nos gusta más. Entonces, ese grupo de docentes, donde había docentes titulares de todos los grados, donde había docentes de apoyo, había docentes, parejas pedagógicas, el equipo de conducción, el equipo de orientación, pensaba la trayectoria educativa de primero a sexto con una propuesta pensada con todas las variables posibles, ¿sí? Para los pibes que menos escriben, con los que están ahí entre medio, con los que más escriben, pensando en una propuesta que sea profunda y de calidad para un pibe de primero, distinta que para un pibe de quinto y sexto. Entonces, ese equipo docente, entusiasmado porque era el área que más conocía y más desarrollaba, pensó la experiencia para todos, ¿sí? Y no una clase, sino una trayectoria, que los chicos pudieran empezar con una actividad, una vez superada esa actividad pasaba a la otra, después de pasando a la otra, o sea, que fuera de lo más simple hacia lo más complejo, ¿sí? Entonces, cada uno de los docentes después se encontraba con su grupo y tenía esas trayectorias para acompañar y demás. ¿Qué pasó a la vuelta de la pandemia? Claro, a veces esos tiempos que contábamos en casa que eran distintos, y fueron muchos, porque hasta altas horas, más de las horas que nos correspondían, lo que nos pasó a todos. Claro, dijimos, bueno, ¿cómo instaurar esto en la escuela, ahora que estamos todos juntos, ¿no? Bueno, una de las cosas fue instaurar los espacios de la SEMI, instaurar los espacios en el horario escolar, cuando tienen algunas horas especiales, nos juntamos con los equipos, pensamos juntos, digamos, tratamos de recuperar esa experiencia y bueno, queda mucho para pensar en esta organización. Pero creo que con un equipo docente que piense de la misma manera, que tenga la misma perspectiva, que persiga los mismos objetivos, que tenga ganas de desandar sus propias estructuras con las cuales viene a la escuela y con la cual todos nos hemos formado, es posible romper, vuelvo a decir, a romper el aula para que mi alumno vaya con otro y no importa con quién esté, porque todos estamos pensando en la misma clave, ¿sí? Entonces, ahí decía, ¿no? Organizar los equipos docentes, acuerdos por áreas, trayectos de aprendizaje, recuperar problemáticas comunes para todos los niños y las niñas y decidir acompañar. Y una cosa que dejo ahí, las situaciones de aprendizaje son un problema de todos y de todas, no de ese maestro de segundo grado que tiene ese problema con ese niño. No, ese niño y esa niña es de todos. Entonces, si queremos pensar en un colectivo docente, nos pensamos todos involucrados en esa situación de aprendizaje. Porque lo que no aprenda él, no lo va a aprender. No aprende para todo el resto, ¿sí? Bien, último de los puntos que quisiera, ya estamos, ¿no? ¿Cómo venimos de tiempo? 5, guapa. Bien, las trayectorias reales,
con las cuales nos encontramos en el aula, ¿no? Trayectorias reales, ¿no? Están las ideales, las que dicen, bueno, un niño empieza en 6º grado, tiene 6 años en primero, tiene 7 años en segundo, tiene 8 en tercero y así sucesivamente y aprende y es divino. Esas lineales hay pocas experiencias, hay muchas de las reales, ¿no? De las que esto no sucede, ¿no? Y bueno, y estas trayectorias reales se dan con tensión dentro de la gradualidad, porque no responden, se siente el pibe que siempre está en falta porque no llega, y el docente se sienta en falta porque no llega tampoco a que ese niño en primer grado termine, ¿no? Si bien hay una continuidad pedagógica entre primero y segundo, pero digo, se siente que no llega. Por eso enseñar hoy es algo complejo, ¿no? Implica crear, inventar, salirse del guión, probar, ser nosotros mismos puestos a prueba en cada una de esas trayectorias reales y de cada una de esas circunstancias en la cual nos encontramos. Andrea Liau nos habla de hacer un aprendizaje muy artesanal, del día a día, del pensar, bueno, a ver, le hago esta propuesta, no funcionó, bueno, mañana pienso, tengo que empezar un poquito más atrás y volver a avanzar, pero no hay problema de ir hacia atrás para poder avanzar. No hay problema en eso, porque como docente y como escuela tenemos que acercarnos a ese punto de partida, no al que yo creo que tiene que tener. Entonces, me acerco ahí, entonces artesanalmente le propongo esto, esto lo sabe, y le digo al niño, al niña, ¿sabes esto? Qué bueno lo que sabes. Vamos a avanzar un poquito más, ¿nos animamos? Dale, te propongo esto nuevo. Esto lo artesanal y lo creativo y lo inventivo que tiene atender a esa trayectoria, que no se hace solo, vuelvo a decir, como decíamos, lo hacemos con otros. Quiero quedarme con estas dos frases que planteo ahí, una de María Beatriz Greco, que en su texto El gesto de los políticos dice, es hacer lugar a algo que no estaba antes, a lo nuevo, a lo que está por venir. Nadie sabe exactamente qué es. Por eso es inquietante, a veces hasta angustiante. Lo nuevo es nuevo por eso, porque no lo conocemos, no entra en ninguna categoría pensada anteriormente. Esto es lo que tiene de mucho las trayectorias disruptivas o las trayectorias reales. Nosotros pensábamos, bueno, el niño viene o la niña viene, se sienta, te atiende, te reconoce que sos autoridad porque mamá y papá supuestamente nos dicen en casa que sos autoridad y entonces mamá, papá, abuelos, la sociedad, bueno, eso ya no existe. No existe ese pibe y esa piba. Viene con otro. Entonces, eso nuevo que pensábamos que iba a venir y a sentarse ahí, ya no está. Entonces, eso es lo que nos tensiona, eso es lo que nos angustia. Por eso nos vamos preocupados del aula, porque dijimos, no pudimos con este, con esta, con este. Sí, pero eso es lo interesante, dar lugar a lo nuevo. Para eso somos docentes. Dar lugar a la vida tal y como viene. Pero le tengo que dar lugar. Alojarlos, abrazarlos, ser hospitalarios con ese que se sienta ahí y esa que se sienta ahí adelante nuestro, ¿no? Y ¿qué significa? Acá hay Jorge Larroche, con esto termino, dice, ¿qué significa para la educación el hecho de que nazcan seres humanos en el mundo? ¿Qué significa que la educación sea justamente una relación con la infancia entendida sencillamente como lo que nace? La educación es la forma en la que el mundo recibe a los que nacen, abiertos a lo que viene, sin demasiado preconcepto. Recibir es hacer sitio, abrir un espacio en el que lo que viene pueda habitar, ponerse a disposición de lo que viene sin pretender reducirlo a la lógica que rige nuestra casa. Abrir el espacio. Te abro, nacés todos los días desde nuevo. Una de las mayores tensiones en las escuelas a veces es cuando terminamos la jornada escolar a las 4 de la tarde y dijimos,
con algunos pibes, con algunas pibas, fue terrible el día. No pude encontrarme con ese niño, con esa niña. Y hasta en algunos casos lo tuve que abrazar porque estaba muy mal y le estaba pegando a los compañeros, me estaba pegando a mí y fue un ida y vuelta complejo. Pero lo maravilloso que tiene esto de habitar, de dar el lugar, es al otro día nacemos de nuevo. Y te espero como si lo de ayer no hubiese pasado. Hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad. Hoy nuestra relación va a volver a nacer y va a ser nueva, con un nuevo código, con una nueva forma, porque yo te abro la puerta a que esto suceda. Así que nacemos los dos de nuevo. Bien, hasta acá, porque no quiero robar más tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos dejó llenos de preguntas, Graciela, así con un montón de resonancias, ¿no? Así que gracias. Después tenemos un ratito más de idas y vueltas entre los tres, después de que terminen de exponer. Vamos a compartir ahora la palabra de Juan Bernal, así que también le pedimos a él que se presente, que nos cuente algo de su camino, de su recorrido, y después, bueno, que también nos ayude a seguir pensando. Bueno, gracias, Evangelina. Buenos días para todos, para todas, quienes están acá presentes con nosotros, quienes están siguiendo la transmisión también. Primero que nada, agradecer al espacio de Confar, a Ariel, a Evangelina, a Jorge, que nos está también ayudando con lo técnico. Es un espacio muy grato de compartir, de pensar juntos, sobre todo de compartir caminos y preguntas, ¿no? Aquellas cosas que nos quedan dando vuelta en la cabeza, en el corazón y en las manos y en los pies y en todos lados. Bueno, como dijeron acá las compañeras y los compañeros, mi nombre es Juan, yo soy educador popular. Durante mucho tiempo estuve trabajando y desempeñándome en espacios de educación no formal, popular, pero también en la escuela. Amo la escuela profundamente. Actualmente soy coordinador de pastoral de una escuela en el sur de la ciudad, muy vecinos acá del barrio de La Compañera, ahí en Pompeya, en la congregación de las Hermanas de San Antonio de Padua, en la escuela San Antonio. También me desempeño en el IPA, en el Instituto Pastoral de la Adolescencia, como miembro ahí del equipo ya hace unos años, de la obra de La Salle. Trabajo en la CENAF, también en la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Y en realidad, cuando recibía la invitación de Ariel, de Evangelina, pensaba en todo lo que nos dejó la pandemia y este tiempo post-pandemia, entre comillas, de normalidad o de nueva normalidad, y me punteaba algunas preguntas, sobre todo para compartir con ustedes, preguntas incómodas, preguntas confrontativas, que en primer término son autopreguntas, son autoconfrontaciones, y son confrontaciones de mi comunidad, de mi equipo de compañeros y compañeras con los cuales construimos escuela todos los días, con el equipo y con los grupos de gente de otras escuelas que también estoy acompañando en este tiempo, y que fueron como siendo factor común en este tiempo, ¿no? Preguntas que fueron factor común. Así que quiero, a modo de introducción, decir que son preguntas que nacen, primero, de un profundo afecto, ¿no? Y segundo, de un intento de honestidad intelectual también. El lugar desde el cual hablo, desde el cual quiero compartir hoy, es el lugar de la pastoral educativa, que es una pastoral muy específica, porque es una pastoral de los saberes en la escuela, ¿sí? Es una pastoral que, recogiendo el pedido de la Iglesia, la misión de la Iglesia, es la pastoral que hace dialogar la fe, la cultura y la vida en las instituciones educativas, y que por tanto tiene la tarea evangelizadora compleja, ardua, difícil, de creer primero que en los saberes se esconde un sentido, que ese sentido es un horizonte liberador para los chicos, para las chicas, para los educadores, educadoras, para las familias, para la comunidad, ¿no? Y un poco recogiendo el guante de la invitación, pensaba como eje que la invitación de Francisco a la Iglesia sinodal
no es otra cosa que una apuesta, un desafío y un horizonte de un caminar juntos. La palabra sinodalidad es la invitación, pero también la apuesta a caminar juntos. Y ahí me surgían como 3 preguntas, ¿no? O como 3 caminos posibles para caminar juntos. El primer caminito que me parecía importante levantar era esta invitación a caminar en la escuela en un no saber y en un saber. Yo recuerdo al principio de la pandemia la sensación que teníamos con el equipo de conducción de la escuela era que con cualquier persona que habláramos, la primera palabra que salía es no sé, ¿no? Me parece que nosotros como equipo de conducción no sabíamos, como creo que nadie sabía, cómo encarar una educación que no fuera presencial, con los pibes ahí y con los educadores ahí. Los educadores no sabían cómo adaptar, vamos a poner entre comillas, adaptar su propuesta a una propuesta virtual que no fuera teniendo los pibes ahí. Las familias nos decían que no sabían cómo hacer para explicarle tal o cual contenido a los chicos porque ellos no habían estudiado eso y no tenían la más pálida idea. Los chicos y las chicas nos decían, no sé cómo resolver el PDF que el profe me manda, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cuántos no saberes ahí? Y pensábamos con los compañeros educadores si acaso podíamos animarnos a pensar que algún no saber podía ser fecundo. En la escuela, en el lugar del saber, el que tiene las respuestas, el que te va a decir la posta, preguntarnos si acaso ese no saber, esa sensación de estar totalmente perdidos, no podía esconder algo de fecundidad, si no había ahí una posibilidad, si nos dábamos la oportunidad de mirarlo, ¿no? Y muchas veces nos hemos dicho, ¿y si en vez de ponerle play a la máquina y que el show debe seguir, no nos abrazamos un poco en ese no saber, ¿no? No nos decimos a la cara que no sabemos cómo hacerlo, no tenemos idea. ¿Por qué no le decimos a los pibes y a las pibas que nosotros no sabemos cómo hacer una escuela que es así, que tiene que ser así en este tiempo, ¿no? Yo no sé cuánto nos hemos dado esa chance, ¿eh? Todavía me lo pregunto, como confrontación, si hemos podido alojar y darle lugar a ese no saber, colocarnos en la situación de ignorancia, ¿no? Y pensábamos con otros que ahora que hemos vuelto a la nueva normalidad, que nuestras aulas vuelven a estar cargadas de pibes, si acaso no nos hemos olvidado que estuvimos en un tiempo de no saber. Y bueno, y ahora pareciera ser que ya ahora sí sabemos cómo es. Y me pregunto si nos hemos dado por ahí ese tiempo de que el no saber arraigue más en nuestras prácticas, en nuestra posibilidad de pensar la escuela, ¿no? Pero también encontrarnos en un saber. Y nos pasaba que en reunión con educadores, vieron que siempre los fondos del Zoom incluso se alquilaban como fondos de biblioteca, ¿no? Porque parecía que era como más culto tener una biblioteca atrás, que se unos cuantos libros. Y muchas veces me he dicho, ¿no? Mirando la biblioteca de los educadores atrás del cuadradito, y muchas veces los he preguntado, pero mirando la mía propia, ¿no? Digo, ¿alguno de todos estos libros puede hoy rescatar a un pibe o a una piba en la situación de pandemia? ¿Alguno de todos estos libros puede acompañar a un puñado de familias que hoy no tiene para morfar, que mañana no va a saber cómo parar la olla? Estas cosas que hemos estudiado hoy, ¿no? Se hunde el barco, ¿nos sirven para algo? ¿No? Una pregunta confrontativa, ¿para qué estudiamos tanto, no? En un momento parecía, lo digo con respeto además, parecía que el mundo se venía abajo, no sabíamos bien si iba a haber algo más allá de lo que estaba pasando, y miraba la biblioteca y decía, algo de esto podrá rescatar algún pibito, algún pibita, ¿no? Lo decíamos, ¿no? Lo compartíamos con los compañeros, ¿no? Y frente a eso, preguntarnos confrontativamente entonces, porque claro, como estamos en la pandemia y no se pueden dar todos los contenidos, nos encontramos con la famosa pregunta que siempre tuvimos frente a los ojos, pero bueno, muchas veces uno la esquiva, que es, de todo este corpus de cosas que hay que dar, ¿qué? Porque los vamos a tener así, puntualmente en atención a los pibes, ¿y qué de todo esto? ¿Qué de todo esto? ¿Y cómo? ¿No? Entonces ahí empezaron a surgir un montón de iniciativas, porque como decía Graciela,
los educadores y educadoras, yo creo que han sido los grandes protagonistas de este tiempo, ¿no? Han sabido, aún no sabiendo, han sacado con creatividad, con esfuerzo, trabajando a deshoras, han desplegado una serie de dispositivos, y una de las cosas más interesantes ha sido empezar a pensar interdisciplinariamente, ¿no? Casi como una receta de decir, no le vamos a mandar 20 trabajos, le vamos a mandar uno que pueda condensar en sentido la mayor cantidad de cosas que queremos compartirles, ¿no? Y ahí yo creo que hay una luz, ¿no? El pensar interdisciplinariamente la escuela es una opción política, es una fuerte opción pedagógica, pero también es una opción pastoral. Asumir la transversalidad de las cuestiones, asumir la interdisciplinariedad, es asumir la complejidad de la vida. Es asumir que, de alguna manera, es discutirle y disputarle el sentido a resabios de una construcción más positivista que entendía que la escuela era sumar contenidos y ponerlos uno al ladito de otro, y bueno, cuando llegaste a 20 pasaste, ¿no? Disputar ese sentido, discutir con ese sentido, debatir con ese sentido, uno de los caminos que hemos encontrado es empezar a pensar interdisciplinariamente, como decía la compañía, encontrarnos, de alguna manera es una opción pedagógica, política y pastoral, ¿no? Cuando nosotros les explicamos a las familias y a los pibes por qué nosotros llevamos adelante una escuela de inspiración cristiana, le decimos que básicamente es por eso, porque las cosas que nosotros queremos compartir en las aulas, en los patios, en la vida, no son para llenar libros de biblioteca, son para tratar de alguito disputarle sentido al estado de cosas como está, ¿no? Porque creemos que, como decía nuestro amigo Paulo Freire, las cosas no son así, están así porque responden a ciertos intereses. Entonces nos animamos a discutirlos, por lo menos, esos intereses, a ponerlos entre paréntesis, a ver si hay algo más ahí para transformar, ¿no? Y acá quiero pasar a la segunda cuestión, así no me extiendo mucho. Esta era la primera pregunta, ¿no? Caminar, sinodalidad puede ser un modo de caminar juntos en una gran ignorancia en la escuela y también en el acuerdo en algún tipo de saber. Y acá sumo, caminar juntos en un saber y en un no saber para la transformación, ¿sí? Un poco el corazón de la pastoral educativa, ¿no? Educar es transformar la realidad de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestra región. Podríamos decir que esta formulación es el nombre evangélico de la pedagogía. En ese sentido, las pedagogías críticas entendemos que pueden ser un camino posible para pensar y para nombrar evangélicamente los procesos de enseñanza. Y en este punto, creo que vamos asistiendo en este tiempo post-pandémico a uno de los principales problemas que trajo la pandemia, que fue la pobreza, que es la pobreza, ¿no? Y esa pobreza, yo me animo a decir que se debe, entre otros factores, porque son muchos, pero en gran nivel, a los niveles obscenos de concentración de la riqueza que estamos observando en algunos sectores del mundo, ¿no? Y de nuestra región también, y de nuestro país también. Porque el problema es el hambre, y vamos viendo cómo los grandes países, aún los que tienen economías más fuertes, están asistiendo a niveles récord de inflación, como no han tenido este año, en años. Este año, siguiendo un poco las noticias internacionales, hubo una reunión que se hace todos los años de los grandes magnates mundiales en Davos, y hablaban de la posibilidad de una hambruna mundial, ¿no? muy concreta. Leyendo algunos informes internacionales, leía el de Oxfam, que es una ONG internacional que se dedica a temas de desigualdad, y me llamó poderosísimamente la atención un dato que es impactante, ¿no? Que es cómo se enriquecieron los grandes dueños del mundo en los 2 años de pandemia. Y el dato me lo anoté porque me parece terriblemente escandaloso, ¿no? La riqueza de las personas que tienen más de 1.000 millones de dólares en el mundo acumularon en los 2 años de pandemia lo mismo que habían tardado en acumular en 23 años, desde el año 87 al 2010. En los 2 años de pandemia acumularon lo que habían tardado en acumular 23 años antes, ¿no? Evidentemente la pandemia no nos volvió mejores. Evidentemente no nos volvió mejores, ¿no?
Y últimamente leí un informe en donde en los sectores de energía y alimento, justamente los sectores más frágiles de nuestra economía como país, en el mundo los 1.000 millonarios en estos sectores, que son nada más que 370 personas, acumularon en la pandemia $1.000 millones por día. Entonces, yo la pregunta que me hago en este sentido para la escuela es si en algún punto la injusticia aparece acaso esbozada en nuestras aulas. ¿Acaso esbozada? Quisiera que fuera profundizada, pero digo, ¿acaso esbozada? ¿Aparece? Esta semana murió una piba de 11 años, acá cerquita, en la Villa 21-24, en la ciudad más rica del país. Algunos hablan de que Buenos Aires es la ciudad más rica del mundo, ¿no? Una piba murió de hambre esta semana en esta ciudad de opulencia y de riqueza. Me pregunto, pero primero me lo pregunto a mí con total honestidad, si esto aparece tematizado en mi escuela, aparece presente, aparece trabajado en las aulas o no. Hace días, pero hace meses y hace años, los humedales de Entre Ríos arden por el fuego, pero por la ambición de unos pocos grupos concentrados en nuestro país, y algunos lo sabemos porque podemos venir siguiendo el tema hace más tiempo, pero otros se dan cuenta porque llega el humo a la ciudad. Bueno, eso aparece en las aulas, digo. Me lo pregunto también, y me pregunto como pregunta de este segundo camino que les propongo, de pensar saberes para la transformación, si aparece alguna vez siquiera en nuestras conversaciones en las aulas, en algún momento, alguna pregunta que, no digo poner en jaque, pero al menos incomode un poco a este sistema tan injusto, ¿no? Capitalista, de tanta concentración de riqueza, pero de poca distribución de la misma, ¿no? Pérez Esquivel nos decía hace unos años, en un encuentro que teníamos un grupito de educadores y de animadores comunitarios y de también actores políticos, antes de la pandemia, nos decía, nos invitaba a que en los espacios educativos dejemos tanto de mirar la pobreza para empezar a mirar la riqueza. De haber que empezar a mirar la riqueza, decía, en nuestro país, en nuestra región, y nos animaba a poner en acto o en agenda menos observatorios de pobreza y más observatorios de riqueza, ¿no? Yo sé que es un tema que cuesta en las escuelas, pero por eso me hago la incómoda pregunta. Y para ir terminando, para no abusar del tiempo y de su paciencia, hacerme una tercera pregunta que se desprende de esta. Tal vez sinodalidad sea el camino de caminar, sea la propuesta de caminar juntos en un no saber, en un saber, para desatar saberes en la escuela de la transformación, que le disputen el sentido a esta sociedad tan injusta. Y creo que también otro camino que la sinodalidad nos está invitando, y más en la pandemia, en la pospandemia, es a caminar juntos desde un paradigma, de un modelo de coprotagonismo de las infancias y las adolescencias en la escuela, ¿no? Las niñas, los niños, los adolescentes, las adolescentes han tenido un lugar un tanto marginal en el tratamiento de la pandemia, ¿no? Nosotros veíamos científicos, veíamos médicos, menos cantidad de psicólogos o de gente que atendiera la salud mental, líderes religiosos, y faltaban niños y niñas ahí, ¿no? Faltaban adolescentes que pudieran ayudar al mundo adulto a pensar cómo transitar ese tiempo, ¿no? Inédito, nuevo. Y lamentablemente, las veces que han sido mediáticamente levantados fueron, a mi parecer, colocados en dos lugares muy complicados, ¿no? El primer lugar era el lugar del que no, en el inicio de la pandemia, del que no contagiaba, pero que podía llevar el virus, podía ser un transmisor. Entonces, cuidado con juntarlo con los abuelitos, porque por ahí él no, pero el abuelo. O en el lugar de alguien que había que divertir, porque si iba a estar en la casa, ¿qué iba a hacer esta criatura? Y entonces, bueno, los dos lugares más despolitizados posibles, ¿no? Y nosotros sabemos que nuestros barrios han sido
grandes protagonistas y articuladores, incluso de sostenimiento económico, de articulación social, incluso de agentes sanitarios, ¿no? Han sido jóvenes, adolescentes que en muchas barriadas de nuestro país se han puesto al hombro esta tarea. Mientras que los medios los colocaban en el lugar de quienes armaban fiestas clandestinas y contagiaban, ¿no? No ingenuamente colocados mediáticamente en ese lugar. Yo creo que nuestras escuelas hoy son indispensables para construir un gobierno escolar con ellos y con ellas, ¿no? Más en este tiempo post-pandemia, ¿no? Es indispensable. Y la pregunta que me hago, primero vuelvo a decir autopregunta crítica, es si tienen realmente un lugar de decisión en nuestras escuelas o no. Si deciden algo en nuestras escuelas o no. Escuché por ahí una frase que me gustó mucho, pero no pude rastrear, ustedes capaz que lo saben, quién es el autor o quién la dijo, que decía, no se trata tanto de darles la voz, sino de callarnos para que hablen. Yo digo, qué difícil callarnos, ¿no? En las escuelas, más que nada, el mundo adulto, ¿no? Parecía ser que callarnos la boca, pero puede ser una linda clave sinodal, ¿no? Callarnos un poco en los espacios para que hablen, para que digan, para que nos digan, ¿no? Y un poco la tarea sinodal puede ser la de distribuir el poder. Y nosotros sabemos, yo sé, por experiencia personal, porque a mí me cuesta personalmente, que cuando la cuestión central es la cuestión del poder, ahí un poco la cuestión se complica. Porque con lo otro más o menos uno afloja, dice sí, los pibes. Ahora, cuando la cuestión central es quién va a tomar las decisiones, y si las decisiones que van a tomar van a tener un lugar, ahí pareciera ser un poquito más complicado. Se activan algún tipo de resistencia. Yo me preguntaba, ¿no? Y hablábamos con educadores hace un tiempo, ¿qué pasaría en un mundo distópico si le diéramos a los pibes incluso la decisión, por ejemplo, de decidir o opinar sobre las partidas presupuestarias de las escuelas? Si tocara el bolsillo, vamos a decir así coloquialmente, de nuestras escuelas, en un proceso participativo, pedagógico, ¿no? Todo lo que ocurre en la escuela es pedagógico. Si los pibes y las pibas, desde las necesidades, desde el mundo, como es visto desde ellos y de ellas, en el espacio que es suyo, que es la escuela, tuvieran algún tipo de decisión en cuestiones pedagógicas, en cuestiones organizativas, y pongo la económica porque a veces es la que, ¿no? Más, en cuestiones económicas también, cómo no, ¿no? Hay una frase también que me gusta mucho, que creo que ilustra muy bien esto, ¿no? Nada sobre ellos y ellas sin ellos y ellas. Casi como un lema, ¿no? Nada sobre sin su voz, sin su participación, sin su decisión, sin su incidencia real y concreta en las políticas de la escuela. Por citar un ejemplo, y con esto ya termino, durante el tiempo de pospandemia, o cuando se venía esta bisagra que todavía no sabíamos si estábamos en pandemia o no, yo de hecho la semana pasada tuve COVID después de 2 años y medio de pandemia, increíble, y después de no sé cuántas cepas, andábamos preocupados por la vuelta de los pibes a la escuela, y por saber si iban a volver, y por pensar que muchos no iban a volver. Hablábamos de cómo hacer, y en un diálogo con pibes nos decían, miren que nosotros sabemos dónde está mi vecinito, mi compañero. Si ustedes nos preguntaran, nosotros les decimos cómo, ¿no? Parece que puede haber una clave ahí, ¿no? Y de alguna manera también creo que es el tiempo, o quiero que sea el tiempo, o queremos que sea el tiempo, justamente de darnos ese compás de espera para no volver a lo de antes como si nada hubiera pasado, ¿no? Yo creo que hay cosas que hay que duelar. La pandemia nos ha traído muchas pérdidas, humanas por supuesto, ¿no? Dolorosísimas. No sé si nos hemos dado todo el tiempo necesario para, con los pibes, con los educadores, con las familias, duelar lo que haya que duelar. Cosechar los aprendizajes que haya que levantar como potentes de este tiempo también. Para terminar, una escena que me parecía potente. Dicen por ahí que cuando Jesús se puso en camino a Jerusalén, le sale alguien al encuentro. Me animo a pensar que ese alguien
el Evangelio lo pone como un joven, cambio el joven, pongo la escuela. Cuando Jesús bajaba a Jerusalén, se puso en camino la escuela cristiana católica, nuestras escuelas. Corrieron hacia él, se arrodillaron y le dijeron: maestro bueno, ¿cómo tengo que hacer para entrar en la sinodalidad? Maestro bueno, ¿cómo tengo que hacer para entrar en la sinodalidad? Bueno, Jesús dice: bueno, eso ya lo conocés, están los mandamientos, ¿no? La escuela, me imagino, ¿no? En ese diálogo, mira, yo ya vengo haciendo hace años retiros, experiencias solidarias, catequesis, espacios de formación en la fe, proyectos solidarios. Todo eso lo vengo practicando desde mi juventud. Maestro bueno. Y me imagino a un Jesús mirándonos a todos, con amor, incluso riéndose, y diciéndonos: bueno, solo te falta entonces una cosa. Solo te falta una cosa. Hacer más silencio para que hablen los pibes, repartir el poder en la escuela, dejar que la realidad del barrio grite y te hable, te interpele, animarte a molestar un poquito al sistema con tus enseñanzas, ayudar a pensar críticamente el mundo, compartir saberes que transforman la realidad, que hagan carne la justicia social. Después de eso, vení y seguime. Me imagino que al oír esto, la escuela cristiana, bueno, ya sabemos cómo termina el relato. El relato evangélico ya está escrito, este está abierto, ¿no? Espero o imagino que las respuestas pueden ser múltiples, pueden ser otras, y seguramente que si son colectivas nos van a llevar a mejores lugares. Gracias. Gracias, Juan, por las preguntas incómodas, ¿eh? Preguntas que nos ayudan a seguir pensando, ¿no? Y a abrirnos camino desde otros y de nuevos lugares, ¿no? Me acordaba mientras hablabas de Francesco Tonucci, que desde hace tantos años nos invita a ponernos y a tener ojos de niño, ¿no? Y a entender desde ese lugar la escuela y no desde nuestro lugar. Bueno, qué difícil es hacer ese corrimiento, ¿no es cierto? Hace unos años acá en Confar trabajábamos con un recitado de un cordobés que decía: no hay mayor revolución que ponerse en cuero ajeno. Bueno, esos corrimientos mirando la vida de los chicos son más difíciles todavía, ¿no? Porque nos cuesta creer que es palabra habilitada, ¿no? Entonces, cuando la ponemos sobre la mesa, bueno, es lo que cambia. Tonucci mismo ha construido, digo yo que soy de Rosario, que viene acompañando desde hace mucho algunas propuestas desde allá, hasta el presupuesto participativo de los niños, ¿no? Digo, para ver dónde los chicos dirían que hay que gastar plata, ¿no? Y me acuerdo, hace muchos años una de las propuestas eran hacer bancos en las calles para que los chicos con los abuelos y los papás se sienten en las calles a jugar, recuperar el espacio público desde ahí, ¿no? Por ahí la pandemia nos ayudó a recuperar los espacios públicos y sentir que son nuestros. Bueno, ¿cómo recuperamos la escuela? Sería ahora para que sea espacio público, comunitario, social. ¿Cómo la abrimos, ¿no? Con lo difícil que es esto. Así que, bueno, gracias. Después seguiremos compartiendo más y otras preguntas. Bueno, y ahora le pasamos la posta a Alejandro Gimeli, que también le agradecemos su presencia, y bueno, te pedimos lo mismo, que te presentes, que cuentes un poquito de dónde venís, tu territorio, y después que nos ayudes a seguir pensando. Bueno, gracias Eva, gracias a Ariel, a Confar, y un gustazo conocerlos, compañeros de mesa, la verdad no los conocía y es un privilegio haberlos escuchado. Me llevo mucho y después les pediré también conocer más de las experiencias y recorridos de ustedes, porque como director de escuela tengo mucho que aprender y ahí, bueno, les cuento quién soy. Trabajo hace más de 20 años como educador en el sistema formal y hace más de 20 años, mucho más de 20 años, antes de ser educador en el sistema formal, como
acompañando las vidas de jóvenes, ¿no? Hoy día estoy trabajando como rector en el nivel secundario del Instituto Misericordia, Nuestra Señora de la Misericordia de Mataderos, una comunidad con mucha tradición, muy construida a pulmón, muy construida por la comunidad. Y hace 14 años estoy en una organización que se llama CLAIS, que es el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Y ahí mi tarea, junto a la de otros colegas, es acompañar instituciones. Empezamos humildemente en la Argentina y hoy estamos por todos lados, literalmente. En esto de empezar a pensar las instituciones educativas con una mirada hacia el afuera, ¿no? Empezar a mirar la realidad circundante y en ese ejercicio de mirar hacia el afuera, educarnos, formarnos, instruirnos, ¿no? Yo voy a partir del mismo punto de partida que creo que muchos venimos, sobre todo los que estamos en el sistema educativo, bastante perplejos, tratando de ver qué hacer con toda esta realidad que nos dejó la pandemia. Y pensar que hoy la verdad que uno escuchando a los chicos y las chicas, la verdad que lo que hoy nos pasa así como un signo común que se expresa en cuestiones de depresión, que se expresa en la falta de ganas de venir a la escuela, en el fracaso escolar, bueno, en fin, en un montón de síntomas, porque son síntomas y que en realidad la sensación que uno tiene es que para muchos chicos y chicas hoy perdió sentido estar en la escuela, ¿no? Y yo creo que en buena medida, no lo creo yo solo, digo, lo creemos muchos, que me parece que una de las grandes luchas de este presente es volver a que nuestros estudiantes otra vez se encuentren sentido estando en la escuela. Yo lo que vengo a compartirles es apenas un camino que hemos recorrido, como les decía, con CLAIS, pero que han recorrido cientos de miles de escuelas, de universidades, de jardines, de liceos, como dicen los uruguayos, y de toda clase de instituciones, organizaciones sociales, alrededor de todo el mundo, y que han encontrado una clave, ¿no? Como para ir caminando en este sentido de dar sentido al estar en la escuela, ¿no? Por eso la presentación mía, yo le puse este nombre pomposo, ¿no? Esta idea de escuelas solidarias, escuelas que son habitadas, y ahí también hay un sentido en esa palabra. No es lo mismo pasar por la escuela, como yo digo, entrar a las 8, irte a las 2, cumplir con toda la gradualidad, toda esta descripción que nos hacía hoy Graciela, cumplir con todas las obligaciones, los módulos de 40 y 80, e irte, que estar habitando ese lugar, sintiéndolo tu casa, sintiéndolo que en esa casa vos estás haciendo mucho más que aprender lengua, ciencia, matemática, biología y demás, y que estás encontrando otros sentidos, probablemente hasta el sentido último de tu vida, ¿no? ¿Esto se ve? No se ve. Para eso tengo que hacer esto. Bueno, Claro, si querés yo lo voy haciendo. Ahí está. Gracias, Graciela. Bien, ahí va. Bueno. Ahí está, ahí vamos, Bueno, el de dónde venimos, digo, esto es un diagnóstico que podemos encontrarle variabilidad, pero más o menos el diagnóstico es el mismo, es decir, venimos de una realidad de edificios cerrados, venimos de una realidad donde hubo que reinventarse de todas las maneras posibles, de encontrar los modos de llegar a las casas, de llegar a nuestros chicos y nuestras chicas. Y la verdad es que se pudieron haber cerrado los edificios, pudieron haber funcionado mejor o peor las conexiones a la red, pero la verdad es que la escuela no se detuvo. La escuela no se detuvo. Y esto me parece que habla de una institución una institución muy poderosa, ¿no? Una institución que ha sobrevivido a las más variadas tragedias históricas, ¿no? Sobrevivido a las guerras, sobrevivido a las dictaduras, bueno, en fin.
Y me parece que esta idea de que, bueno, la escuela volvió a tratar de encontrar otros sentidos en estos modos, bueno, fuimos un poco de todo. Quizás no todas las escuelas les pasó esto, ¿no? Fuimos el espacio donde las familias venían a buscar los alimentos, fuimos el contacto de muchísimos chicos y chicas con el mundo exterior, porque muchos estaban como perdidos en eso, ¿no? Y también la verdad que lo que reveló son las tremendas falencias y brechas que ya sabíamos que existían y que cuando nos tuvimos que replegar en las escuelas, ahí nos dimos cuenta que había un montón que no íbamos a poder conectar porque no tenían el celular, no tenían la computadora, no tenían la conexión, no tenían absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasó con todos esos chicos y chicas? Bueno, son esos chicos y chicas que en buena medida hoy no han vuelto a muchas escuelas, ¿sí? Y no hablamos solo de escuelas en condiciones de vulnerabilidad. Yo les estoy hablando de instituciones que están en barrios de clase media, media alta, que hoy están registrando números vinculados a lo que es la deserción o chicos que vienen de un modo muy intermitente a la escuela, prácticamente similares a los que en la prepandemia se correspondían con las escuelas más vulnerables. Entonces digo, realmente esto es algo que nos pegó parejito a todos. Entonces, en buena medida, digo, también nos reveló otras cosas. Porque la pandemia no solo mostró, como bien nos hablaba recién Juan, todas estas realidades terribles de este enriquecimiento sin par de los más poderosos de la tierra y de que realmente faltó solidaridad en muchos espacios, pero también lo que mostró, y me parece importante recordarnos esto, porque si no es esta historia de estar todo el tiempo flagelándonos de lo terrible que fue, que es lo mucho que se hace bien, lo mucho que se hizo bien antes de la pandemia y seguimos haciendo bien. Y yo creo que revalorizó aspectos de la escuela que me da la sensación de que teníamos naturalizados, ¿sí? En ese sentido, digo, yo creo que en buena medida la afectividad, el encuentro cara a cara, el estar juntos, el habitar el mismo espacio, o sea, todo lo que significa estar presentes en un lugar, en un espacio que puede ser mejor, peor, más viejo, más lindo, mejor acondicionado o no, pero que tiene que ver con un espacio donde lo habitamos juntos, ¿sí? Entonces me parece que en buena medida también creo que de todas las lecciones que podemos extraer de lo terrible de la pandemia, cuando volvimos dijimos, también la escuela era un lugar donde yo me sentía bien, me escuchaban, porque hubo 1 año y medio donde hubo casi silencio de radio, porque no tuve oportunidad de tener ese vínculo con mis compañeros, con mis docentes, ¿sí? Lo segundo es que en la escuela descubrimos que el mundo no se reduce a nosotros mismos, a nuestra realidad y a nuestros territorios cotidianos, ¿sí? Es decir, muchos de nuestros estudiantes entendieron que había un mundo más allá, que nos estábamos perdiendo, lógicamente, por esta imposibilidad de establecer los vínculos cara a cara. Y que dialogamos con otros. Y que ese diálogo, si bien lo podíamos mediar a través de un celular o de un Zoom, donde fue posible, en realidad ninguna de estas cosas por sí mismo nos resuelve esa necesidad, sino que necesitamos esto, necesitamos este cara a cara, esta presencia del estar juntos, ¿sí? De estar juntos en un mismo espacio, sentados uno al lado del otro, ¿sí? Y lo tercero que para mí, y no para mí, sino también para un montón de educadores que habitaron en estas escuelas que ahora les compartiré, que es que adquirimos el conocimiento para comprender, para entender un mundo, un poco la línea de lo que recién planteaba Juan, y transformarlo, ¿sí? Entonces, por ahí algunas preguntas posibles de cómo deberíamos volver a esta escuela por pospandemia. Me da la sensación de que de las muchas cosas que pasaron, yo plantearía apenas
unas pocas claves, hay muchísimas más. Y están las muchísimas más que tienen que ver con la riqueza de cada una de las comunidades donde cada uno de nosotros estamos. Lo primero me parece que es el valor de la solidaridad y la responsabilidad ciudadana, ¿sí? Lo mucho que debíamos hacer, que había un montón de oportunidades para hacer por el otro, ¿sí? Pensar las prácticas que sí se dieron, las prácticas solidarias que sí se dieron, pero desde esta mirada del cuidado, ¿sí? Y un poco también en esta línea de mirar no solo la pobreza, sino tratar de entender por qué una sociedad que tenía todos los medios para resolver los problemas de todos no los ha resuelto, ¿no? Y en ese sentido, digo, pensar en la búsqueda de sociedades menos desiguales. Fíjense las preguntas que nos o los cuestionamientos, las reflexiones que nos podemos plantear desde la escuela. También sobre cómo recuperar desde la educación formal las experiencias de voluntariado, las muchas experiencias de voluntariado muy positivas que hubo también durante la pandemia. De la experiencia de entrega de los muchos docentes que fueron a entregar estas bolsas de alimentos, estos docentes que emplearon más tiempo e inventaron recursos donde no lo había para sostener ese vínculo telemático con los chicos, en fin. Y también para sistematizarlos, me parece, ¿no? Es decir, registrar todo esto que nos pasó y ver para este tiempo que viene cuánto de eso podemos tomar. Y en ese sentido digo, ¿qué nuevos usos le podemos dar a las herramientas virtuales? ¿Qué nuevas formas de encuentro hay entre docentes y estudiantes? ¿Sí? ¿Qué nuevas formas de diálogo hay entre familia y escuela? Si los docentes, lo que los cuestionaba mucho en los primeros tiempos de la virtualidad era esta cuestión de que ahora la familia también era espectadora de todo lo que pasaba dentro de la escuela. Antes era el relato del estudiante que volvía a casa y contaba o no lo que pasaba en la escuela. Bueno, ahora no. Ahora estábamos 24/7, digamos, expuestos como en una especie de reality donde se veían todas las miserias, también las virtudes, bueno, todo lo bueno y lo malo que tenían nuestras instituciones, ¿no? Y eso que me parece que también origina otra forma de dialogar con las instituciones, porque digo, así como las familias podían vernos a nosotros dictando clase o hablando o haciendo o tratando de llevar adelante una experiencia de aprendizaje, también lo veían a sus hijos, ¿no? En relación con ese aprendizaje. Y por supuesto, y aquí me parece tremendamente interesante y voy a indagar muchísimo acerca de la experiencia que ha hecho Graciela en Madre del Pueblo, me parece que nos plantea serias preguntas acerca del currículum, acerca de cómo vamos a evaluar, de qué es lo prioritario y no solamente que nos bajen los contenidos mínimos que tenemos. Está bien, eso a mí me sirve como una referencia, pero digo, yo luego tengo que contextualizarlo a mi comunidad y un poco, no solo contextualizarlo a mi comunidad, sino contextualizarlo a la vida de cada uno de esos estudiantes, esos chicos y chicas que van a aprender y vuelven otra vez a estar juntos y a generar desde un punto de partida muy diverso. Entonces, si yo no hago este ejercicio de pensar el currículo nuevamente, de pensar las acentuaciones, de pensar aquellas cosas que son prioritarias o aquellos aprendizajes que, claro, bueno, uno después empieza como a consultar a los docentes y no, esto no se puede dejar de dar. Bueno, no se puede dejar de dar, ¿no? Estas preguntas que podemos y debemos hacernos. A mí me parece que hay un lindo mapa que se nos propone, que nos lo propuso el Papa antes de la pandemia, ¿no? Yo creo con un sentido muy profético, que es el Pacto Educativo Global, donde aparecen muchas de estas cuestiones que ahora han surgido en la mesa, ¿sí? El Papa esto lo anuncia en septiembre del 2019, él remite, bueno, hacía poquito que se había escrito Laudato Si, en relación al cuidado de la casa común, y convoca un encuentro que, bueno, después obviamente no se pudo dar, pero él dice que tiene que ser este encuentro entre los docentes, los estudiantes, la sociedad civil, un poco todas estas voces que se mencionaban, ¿no? Hoy, las expresiones intelectuales, científicas, deportivas, políticas, económicas, solidarias, ¿sí? Es decir, teníamos que volver a pensar la educación, habilitar las voces de otros y otras, porque realmente la educación ya para septiembre
de 2019 ya pensamos que estos modelos ya habían colapsado, ¿no? Bueno, la pandemia terminó de tirar el Shenga para todos lados. Hay 7 compromisos que el Papa establece, ¿no? Un poco yo quisiera recordar este documento, no voy a ahondar mucho en él, sí plantearles algunos títulos, ¿no? Lo primero parece una obviedad, pero digo, parece una obviedad en la cual no sé si es tan obvio, ¿no? A veces, recién yo escuchaba el relato, la bella adaptación que hizo Juan del episodio del Evangelio, y digo, yo ya hice todo lo que tenía que hacer como escuela cristiana, como escuela católica, yo ya cumplí con todo esto, ¿no? Yo siempre pongo a la persona en el centro. Entonces, la verdad que no me parece mal que tengamos ese gesto de humildad, que se renueve lo más frecuentemente posible, de hacernos esta pregunta, ¿no? Y de realmente si la persona está en el centro, si los chicos y las chicas están en el centro. Es una pregunta para hacerse. Yo creo que me parece, es un gesto de humildad comunitaria que periódicamente deberíamos tener. En este sentido, promover una nueva solidaridad. Ahora vamos a ver en qué términos esa solidaridad, porque esto también es algo que me parece que hay que problematizar, ¿sí? Pensar cuál es la solidaridad que estamos promoviendo dentro de nuestras instituciones. Cuidar todas las dimensiones de la persona, promover los valores que tienen que ver con el respeto y la valorización de cada identidad, formación en todas las dimensiones, pensarnos desde la perspectiva de derechos, ¿sí? A mí me ha pasado ya de transitar un par de escuelas donde nos sentimos muy cristianos por un montón de acciones que son reales, que son genuinas, que están hechas de corazón, y cuando tenemos que hacer el PPI de un pibe, porque es un pibe que se nos presenta con necesidades educativas especiales, nos agarramos de los pelos y tratamos de tirarle la pelota al otro docente o al directivo, o qué problema que estamos recibiendo, chicos. Es tremendo, pero esto está ocurriendo. Entonces, me parece que en ese sentido, yo finalmente estas discusiones algunas veces como director las terminaba zanjando de un lugar muy fulero, pero bueno, es el lugar que tenía que ser. Es el derecho de este pibe y de esta piba a recibir una educación acorde a las posibilidades que tiene. No es una concesión tuya, no es algo que lo haces ni siquiera en tu condición de escuela católica. Cualquier escuela tiene que hacer esto. Vos como educador y educadora tenés que hacer esto. Segundo, y esto apareció aquí, me parece que en estas 2 experiencias que me precedieron, esta idea de escuchar a las jóvenes generaciones, ¿no? Este Papa, todos los últimos papas en general han sido proclives a pensar todos los aspectos de la vida escuchando la voz de los jóvenes. Ahora, cuando los jóvenes hablan, dicen muchas cosas y nos plantean muchas cosas y cuestionan muchas cosas. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a abrir realmente el micrófono y dejar que se diga todo lo que se tiene que decir acerca de la escuela, de mi escuela? ¿Sí? Entonces, y acá hay algunas preguntas, ¿no? Que es, ¿qué escuela quieren ellos? ¿Qué escuela piensan? ¿Cómo debería ser la escuela que ellos sueñan? ¿Sí? ¿Qué escuela necesitan? ¿Qué escuela necesitan ustedes? Se lo puedo preguntar, ¿no? ¿Qué escuela necesitan ustedes? ¿De qué modo se aprenden mejor? El mejor modo de aprender es el modo que inventaron los lasallanos en el siglo XVIII, todos sentaditos mirando al que está hablando acá. ¿Ese es el mejor modo? Bueno, hay estudiantes que les puede servir este modo. No lo vamos a criticar, fue exitoso durante un montón de tiempo. Ahora, ¿es el único modo? Es evidente que no es el único modo, y es evidente también que hay otros modos que tenemos que poner en juego para que los chicos y las chicas aprendan. Me parece que ahí la experiencia de Graciela ha sido clarísima, ¿sí? Distintas trayectorias para distintos grupos, para distintos estudiantes. Ahora, hay que patear el tablero de una escuela para esto, ¿eh? Porque esto fue un ejercicio donde no es, bueno, hay que hacer una escuela para cada uno y pensar en todas las individualidades. Y después hay que voltear los horarios y después hay que juntar personas que no están acostumbradas a trabajar juntas y hay que hacer acuerdos y hay que sostener esos acuerdos. Entonces digo, me parece que el mérito no solo de cuestionar la escuela, sino
realmente mover todas las fichas y empezar de nuevo, me parece que es uno de los caminos que debemos transitar. Bueno, la promoción de la mujer, no hay mucho que hablar en esto, hay todo un camino recorrido, hay cambios en la sociedad, hay toda una mirada nueva que me parece que estamos en deuda, que tenemos que seguir trabajando, en la cual es desde cambiar, pero no cambiar por el lenguaje inclusivo, no inclusivo, no tiene que ver solo con eso. Me parece que tiene que ver un poquito también con esto que recién hablaba Juan, que es pensar los espacios de poder, cómo se distribuye el poder acá, qué voces tienen determinadas personas, por qué determinadas voces valen más que otras. Y no es solo una cuestión de jerarquías, sino de pensar realmente cómo se distribuye el poder en este espacio micro que es la escuela, ¿no? Yo digo, si la escuela, responsabilizar a la familia es otro de los puntos que nos propone el Papa en este mapa, ¿no? Pensar en la familia, el primer indispensable sujeto educador. Está escrito en todos los PEI de todas nuestras escuelas, que la familia es corresponsable, que, bueno, lo expresamos de distintas maneras. Ahora, ¿cómo eso lo vamos a llevar a la práctica? ¿Cómo se va a corresponsabilizar la familia de la educación de sus hijos? ¿Sí? Yo me acuerdo de una experiencia, no sé si sigue existiendo, hace unos cuantos años había habido una reforma educativa en el estado de Minas Gerais, en Brasil, en la cual los directores de escuela eran elegidos por la comunidad. ¿Sí? Duraban 5 años en el cargo, las escuelas públicas, cada director tenía que presentar un proyecto y lo tenía que presentar delante de los padres de los hijos. Un estado en el cual los niveles de alfabetismo eran fabulosos. Sin embargo, esa norma partía del hecho, partía de la confianza de saber o de creer que un padre, con independencia de si tuviese o no instrucción, era capaz de saber o era capaz de apreciar qué era bueno para sus hijos. O sea, partiendo de esa confianza, se otorgaba la posibilidad de que ese padre participara en la elección de quien iba a conducir la escuela, ¿no? Me parece un gesto tremendamente valiente, ¿no?, de parte del Estado. Bueno, esto que podríamos hacer algunas experiencias en nuestras escuelas. ¿Nos animamos a esto? No sé, para pensarlo. Acá habla de pactos educativos comunitarios entre las escuelas y las familias para responder a las necesidades del territorio. Digo, las escuelas están situadas en determinados lugares con determinadas características. Y la verdad es que muchas veces las seguimos pensando como si fuesen naves espaciales que aterrizan en territorios y, digamos, procuran generar o reproducir algo que no es real, no tiene que ver con el entorno, ¿no? Algo que han compartido mis compañeros y me parece que hay que repetirlo hasta el hartazgo, porque no solo me parece que es una línea fundamental de lo que tiene que ser la educación, sino que tendría que ser una línea fundamental de cómo tiene que ser la vida, que es animarse a abrazar la vida como viene, ¿sí?, con toda la fragilidad, la pequeñez y a veces, como dice el Papa, con sus contradicciones e insignificancias. ¿Sí? Esto tiene implicancias bastante complejas en la práctica, ¿no?, porque suena muy lindo, hay que llevarlo a la práctica de la gestión, a la práctica de la vida del aula, a la práctica de la generación de experiencias. Bueno, algo no voy a ahondar, me parece que Juan lo desarrolló mejor, que esta cuestión de pensar o repensar la economía y la política, hay mucho que repensar de eso. Cuidar la casa común, ¿sí? Tampoco voy a ahondar demasiado en esto. Me parece que algunas cuestiones pueden tener que ver con repensar los proyectos educativos de la institución a favor de formar personas que se pongan al servicio de la comunidad. Y acá va un poquito la línea de lo que quería compartirlo, ¿no? En esto de pensar una escuela en salida. Esto de en salida también es parte del lenguaje del Papa Francisco, ¿no? ¿Por qué es un imperativo evangélico? Sí, la nuestra es una fe que nos invita a salir de nosotros mismos, de las instituciones donde estamos, de las órdenes, de las congregaciones, de las escuelas y de toda institución, no de sentirnos cómodos, ¿sí? Y porque también la evidencia, lo que nos viene mostrando, y en Claes lo que nos viene mostrando, la experiencia de tomar contacto con las escuelas en todo el mundo, es que una escuela que interviene en la comunidad es una mejor escuela, ¿sí? Cumple mucho mejor su rol.
esta idea de pensar una iglesia, una escuela, llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, ¿sí? No solo las geográficas, sino también las periferias existenciales, ¿sí? Algo que el Papa decía en 2015 en la Universidad de Quito, ¿no? Marcando una, digamos, una mirada muy clara y un consejo muy claro y muy práctico para los educadores. ¿Qué es esto? Dice, hay que sacarlos del aula. Su mente tiene que salir del aula, su corazón tiene que salir del aula. ¿Cómo entra en la currícula las distintas áreas del quehacer educativo, la vida que nos rodea, con sus preguntas, con sus interrogantes, con sus cuestionamientos? Esto es lo que el Papa nos está planteando. O sea, que la realidad se vuelva objeto de estudio, si lo queremos decir de una manera más sencilla. Y por tanto, y esto recomiendo a este autor que me gusta mucho, que es Jan Magellan, donde recuperar una escuela donde no solo se conocen las cosas, ¿sí? Que expone a los estudiantes a las cosas, que los pone en relación con otros mundos, vinculándolos con ellos, haciéndolos sentir implicados con esos mundos. Sin esta doble vinculación con los otros y con los saberes, no hay aprendizaje. Yo creo en esto. Hoy estamos un poquito, cada vez menos, ¿no? Pero estamos en los nostálgicos de esa escuela ordenadita, ¿no? Como decíamos recién, de todos sentados escuchando a aquel que está parado acá. Y esta escuela que se nos presenta como una balsa en medio de una experiencia de rafting, ¿no? Donde hay que trabajar en equipo, donde hay que resolver problemas, donde hay cuestiones vinculadas a la comunicación, donde hay que fomentar la creatividad, ¿no? Y un lugar donde también estamos tensionados, ¿no? En esta falsa antinomia, o nos dedicamos a enseñar y damos todos los contenidos necesarios, o trabajamos por la inclusión. Las dos cosas no se pueden. Mentira que las dos cosas no se pueden. Sí se puede. Esta experiencia nos está mostrando que sí se puede. Que una escuela que trabaja por otros, simultáneamente está trabajando por la inclusión y a su vez está permitiendo que sus estudiantes adquieran una mejor formación científica, que sean emprendedores, que sean personas que sepan hacer un uso apropiado de la tecnología. Nosotros decimos que no hay contradicción entre lo que se llama la excelencia académica, que a veces tiene que ver exclusivamente con los resultados, yo creo que tiene que ver con mucho más que los resultados, y la solidaridad, y esto del salir hacia la comunidad, ¿no? Acá hay dos experiencias muy lindas, una experiencia en una escuela técnica de Lomas del Palomar, donde los chicos de una escuela técnica, en lugar de hacer lo que clásicamente hacen los chicos de escuela técnica, que a veces tienen que ver con las, no sé, mi hermano que fue a escuela técnica hacía las pavas y eso, bueno, estos chicos se dedican a hacer dispositivos para chicos con trastorno de espectro autista, ¿sí? Para esto tienen que conocer acerca del autismo, tienen que conocer la realidad específica de esa escuela con la cual están trabajando, de la realidad de esos niños y niñas. Es decir, tienen que aprender mucho más de aquello que estaba previsto inicialmente que aprendan, ¿sí? Y esto es uno de los signos que tiene esto que nosotros hemos de llamar aprendizaje-servicio, ¿sí? Una maravillosa experiencia del Colegio Jaime de Nevares de Bariloche. Chicos de formación profesional que desarrollan conocimientos científicos, competencias para la vida, formación para la ciudadanía activa. ¿Qué hacen estos chicos? En los talleres generan molinos, molinos que alimentan las baterías y demás para las personas que están aisladas en la zona de la Patagonia, ¿sí? Esto se hace en una escuela donde esto, digamos, porque esto también es interesante entenderlo, digo, el punto de partida de estos estudiantes no es una escuela con múltiples recursos, con un taller puesto a todo lujo, de ninguna manera, es una escuela muy humilde, donde los chicos y chicas que asisten son chicos del Alto de Bariloche, o sea, chicos de condición vulnerable. Bueno, estos son los chicos que son capaces también de mirar más allá de su propia realidad, de su propia pobreza, ¿sí? Y mirar que hay otros que pueden estar todavía más necesitados y necesitadas que ellos. Y en esto una
un argumento, digamos, muy fuerte que nosotros siempre ponemos arriba de la mesa cuando planteamos, cuando contamos acerca de estas experiencias. ¿Por qué es una herramienta de calidad educativa? Porque hace falta saber más para cambiar algo en las comunidades que para aprobar un examen. Cuando nuestros estudiantes se involucran en esta clase de proyectos, como los que acabo de compartirles, necesitan necesariamente tensar todo el tiempo ese límite que plantea el currículum escolar. Necesitan saber más, ¿sí? Y aquí por ahí 3 cuestiones muy básicas, porque ustedes me están mirando y dicen, ¿cómo lo hago yo en mi escuela? Bueno, en principio partir de lo que ya se viene haciendo. Para mí una escuela que organiza una campaña de pañales, digo, bueno, podríamos hacer más cosas. No obstante, está presente la campaña de pañales, está presente la solidaridad en esa escuela, alguna forma de solidaridad. Está la idea dando vuelta de que hay otro que necesita y que yo puedo hacer algo por él. ¿Se puede hacer más que una campaña de pañales? Podemos ver que sí. Ahora vamos a ver cuánto más. En ese sentido, mejorar y sistematizar ¿bien? Ahí va. Las prácticas solidarias, hacer que la solidaridad sea parte real de la identidad institucional, digo, de modo creciente, ir generando y haciendo crecer estas experiencias, ¿no? Aquí hay una escuela, nos gusta siempre compartir la escuela, la especial 501 de Saliqueló, porque estos chicos en general están puestos en el imaginario y en los diarios también se nos muestra todo el tiempo, y vamos a colaborar con la escuelita especial, que pobrecito estos chicos. Bueno, estos chicos son los que han fomentado en el pueblo una campaña de donación de sangre que permitió conformar un banco de sangre en esa localidad. Los chicos de la escuela especial. ¿Sí? Y yo digo, uno de nuestros proyectos preferidos por todo lo que implica, ¿no? Implica toda la escuela, al nivel inicial, al nivel primario, al nivel secundario, la escuela 25 de Futalaf, que después de los incendios del 2007 y de los posteriores incendios que se han producido en la zona, la escuela asume como una tarea, como una estrategia educativa también, a partir del invernadero escolar, criar y empezar a trabajar en la forestación o la reforestación del Parque Nacional. Y se empieza a trabajar con los turistas, y se empieza a trabajar con parques nacionales, y se empieza a trabajar con las universidades de la zona. Entonces, fíjense cómo, en primer lugar, la escuela sola no puede. Entonces, cómo la escuela va tejiendo redes, va vinculándose en el territorio con otras instituciones que están trabajando y que están mejorando la calidad de vida de la comunidad, ¿sí? Yo le decía recién, y ahora falta poquito para que termine, que no enseñamos cualquier solidaridad. Y esto me parece que está bueno cada tanto problematizarlo si es que la solidaridad está presente en nuestras instituciones. ¿En qué términos somos solidarios? ¿Somos solidarios porque nos sentimos sujetos o una comunidad que está al servicio de otra y que somos unos fenómenos y que somos recontra cristianos porque hay un otro necesitado al cual tendemos el puente y nos acercamos? Y por tanto el vínculo que desarrollamos es asistencialista, paternalista, ¿no? Esta idea de que ponemos al otro en el lugar pasivo de ser beneficiarios. O la solidaridad que proponemos es la solidaridad del encuentro, donde nuestra comunidad también le faltan cosas, también le falta aprender un montón, también tiene defectos, también tiene pobrezas, también debe conocer como la otra en la comunidad con la que yo me encuentro. Es distinto el espíritu con el cual yo me acerco si miro desde una concepción o de otra. Pero esto hay que problematizarlo, esto hay que ponerlo arriba de la mesa con los chicos. ¿Qué pensamos de aquel con el que supuestamente estamos dándole? ¿Sí? ¿Estamos dando? ¿No recibimos nada de ese otro en este ejercicio, en esta experiencia que estamos llevando adelante? No sé, es la pregunta que hay que ponerla y hay que responderla a esa pregunta. Porque esto es lo que determina después el sentido que toman las prácticas. ¿Sí? Y ojo, porque podemos estar enseñando la lección equivocada. Y a veces podemos estar afirmando, con muy buenas intenciones, podemos estar afirmando concepciones terribles. ¿Sí?
¿no? Chicos, me ha pasado en algún momento, digo, uno vuelve de un lugar y uno los escucha a los chicos de lejos, a 2, 3 asientos del micro más para acá, ves que son pobres porque quieren. ¿Cómo se puede? ¿Eso es lo que aprendiste? No. Empecemos de vuelta, barajemos y demos de nuevo, ¿sí? Porque hay que repensar desde qué lugar nos paramos. ¿Cuál es la solidaridad que en realidad queremos promover? Ojo con esto. Decía que el aprendizaje de servicio, esta experiencia es para todos y es para todas. Es para todo tipo de estudiantes, en cualquier condición, en cualquier situación de aprendizaje, en cualquier estado de necesidad educativa particular. Fíjense, 2 de las escuelas que pusimos acá, la de arriba a la derecha, son los chicos de una escuela no vidente de General Roca, que gracias al trabajo que esos chicos hicieron en alianza con una escuela técnica, General Roca hoy es la única ciudad de la Argentina que tiene señalizadas todas sus calles en braille. Abajo a la izquierda ustedes ven los chicos de la escuela, de una escuela especial de Tandil, que preparan meriendas sin gluten para chicos celíacos de otras escuelas. Estos chicos que también uno en el imaginario los pone todo el tiempo, este es el pobrecito, ¿no? El que está destinado a que reciba yo de mi escuela que es tan buena, tan solidaria, ¿no? Y una experiencia hermosísima que surge en San Miguel de Tucumán, una de las zonas más complejas en la costanera, esta escuela donde los chicos y los niños de quinto, sexto y séptimo grado son chicos que promueven la lectura al interior de la escuela y que en algunos casos han comenzado a trabajar en la alfabetización de sus propias familias. La nena que ustedes ven, la tercera empezando desde la izquierda, la que está al lado de la más alta, ¿sí? Esa nena le enseñó a leer y a escribir a su abuela, a partir de esta experiencia, ¿sí? Así que bueno, nada, la invitación que se nos hiciera en julio del 2013, que para mí tiene vigencia, que es que hagamos lío, que hagamos mucho lío en la educación, que pateemos el tablero de nuestras escuelas, que nos hagamos preguntas incómodas. Yo creo que ese es el camino, ¿sí? Yo creo que también Jesús es un buen maestro, pero a la vez bastante trucho, porque nos dio las respuestas del examen final. Ya sabemos que se nos va a preguntar al final del camino. Y lo que se nos va a preguntar al camino es: tuve hambre, me diste de comer, estuve preso, me viniste a ver, estuve desnudo, ¿me vestiste? Eso es lo que había que hacer, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, gente. Bueno, un gracias grande también a Ale con esto de encontrar esos caminos, ¿no? Desde la solidaridad, para el encuentro, para estas nuevas búsquedas, para estas nuevas construcciones, ¿sí? Que no es fácil, ciertamente, ¿no? Digo, los tres desde lugares particulares nos ayudaron a ir repensando esto. Así que vamos a hacer como una vueltita así abierta de ecos de unos hacia otros, Mientras iban hablando, iban diciéndose cosas, lo que vos dijiste, aquello que me hace resonar desde otro lugar, ¿no? Más de una vez hemos recuperado acá en este espacio de Confar esta invitación que le hace Francisco a la iglesia, pero que nos hace también a las escuelas, de ser iglesia, hospital de campaña, ¿no? Entonces, en este ser hospitales de campaña, digo, estamos en la experiencia primero de la movilidad, segundo de la carpa itinerante, no de la estructura fija, y tercero de la respuesta a corto, a mediano y a largo plazo, porque en el hospital hay tratamientos inmediatos, si alguien sangra hay que frenar el sangrado, hay tratamientos de mediano plazo, porque si te quebraste necesitas un yeso para volver a caminar, y hay tratamientos de largo plazo, que implica una atención continua porque hay una enfermedad a la que hay que responder. Bueno, ¿cómo ser nosotros hospitales de campaña? ¿Se acuerdan que hace un tiempito trabajamos esta clave de la hospitalidad en nuestras instituciones, ¿no? Y
en Fratelli Tutti el Papa nos pone ahí el dedo en la llaga con la parábola del buen samaritano y nos dice, miren, todos somos todos en la vida. Alguna vez estuvimos caídos, alguna vez pasamos por al lado y dijimos, esto no me compete, o dijimos, voy a rezar por vos. Y seguimos camino, y otras veces, sin entender muy bien, nos pusimos al hombro la vida de otros buscando ayuda, ¿no? La del posadero, la de la mula, buscando ayudas que nos permiten tejer estas redes. Así que la sinodalidad habla de eso, de esas construcciones compartidas y colectivas a la que estamos desafiados. Así que yo les paso el micrófono para que hagan un poquito de ida y vuelta de ecos en cada uno, y si los que están acá tienen alguna pregunta, nos la dicen, y si los que están del otro lado también en la virtualidad tienen alguna pregunta, nos la escriben para poderla compartir. ¿Dejo el micrófono? Bien. Bueno, me parece que sin quererlo, digo, nos fuimos complementando a lo largo de todo lo que se fue diciendo. La verdad que me pareció, y que vos hiciste como la síntesis, así que estuvo muy bien planeado todo. El espíritu ayuda, tal cual. Me parece que genial. Digo, me parece que todos apelamos a que lo que ocurra dentro de nuestras instituciones, dentro del aula, tenga sentido, digamos, ¿no? Porque los sinsentidos hace que los chicos se den cuenta, ¿no? Que los adultos hay algo que se les perdió. Y no los atraemos, ¿no? Vos decías hace un rato cómo hacemos para que los chicos se queden, ¿no? Y también Juan, para que los chicos quieran venir a la escuela. ¿Cómo hacemos para que quieran venir a la escuela? ¿No? Y quizá la pregunta está en ellos, digamos, más que nosotros tratar de buscar una respuesta, pero también en que lo que vaya a suceder ahí adentro sea tan maravilloso, sea tan conmovedor que no se lo quieran perder, ¿no? Y que mañana tengan ganas de volver, porque hay algo que sucede ahí adentro que la verdad que está buenísimo, ¿no? Y una de las cosas que acá también hablamos como o que pensaba a partir de lo que decía, ¿no? De los sentidos, así como nos tuvieron y nos vieron a nosotros en nuestra realidad, nosotros también vimos esa realidad de sus familias, vimos mucho más de los pibes en cada encuentro que, si tuvimos suerte, pudimos hacer por Zoom, ¿no? Lo cual nos permitió hacernos preguntas para decir, y yo le estaba pidiendo que hiciera una tarea cuando no tiene ni una mesa para sentarse, para hacer la tarea, donde quizás tenga que estar cuidando a todos sus hermanos y no tiene ese tiempo. Entonces, eso nos ayudó a nos interpeló fuertísimamente, y uno dice, bueno, entonces ahora pienso lo que le pido que tiene que hacer, ¿no? O por lo menos, no hiciste la tarea, ¿no? Bueno, ¿qué implicaba eso para ese pibe? No hiciste la tarea. Y mire, si yo le cuento todo lo que pasó en casa porque no hice la tarea, ¿no? Y además de eso, digo, involucrar más a la familia. Y yo creo que ahí hay un punto que para las escuelas hay que seguirla pensando. Siempre a veces las tenemos como muy allá afuera y las tenemos que traer. Las tenemos que traer a las familias, tenemos que participen, les tenemos que dar también a ellas el lugar. Porque hay cosas que hacen porque tampoco las saben. Porque tampoco los abrazaron como los tenían que abrazar, porque nunca los escucharon, porque no le demostraron el afecto. Así que me parece que ese sentido que estamos buscando dentro de nuestras instituciones es algo que nos tenemos que seguir haciendo preguntas incómodas dentro de las escuelas. Digo, tenemos que pensar muy bien el tema de la solidaridad, ¿no? ¿Qué solidaridad queremos? La que sale en la foto, ¿no? O verdaderamente esas que veíamos interesantes era, bueno, si usted no llegó, o si llega tarde, o si usted es enfermero, si quiere yo le compro las cosas para que cuando usted llegue de haber pasado 48 horas adentro del hospital, digo, tenga las cosas para poder comer, ¿no? ¿Qué solidaridad nos estamos planteando? ¿Sí? Así que, nada, bellísimo, digo.
lo que hemos compartido. No, breve. Así como Francisco dice estas ideas tan lindas y tan locas y tan revolucionarias del hagan lío y reciban la vida, anímense a recibir la vida como viene. A mí hay una frase de Juan Pablo II que me gusta mucho, que es la que más me suele conmover, ¿no? Que es, él lo repetía muchísimo y se lo repetía muchísimo a los jóvenes, pero que en este contexto me lo digo a mí mismo y nos lo digo a todos los que estamos trabajando en educación, que es no tengan miedo. O sea, me parece que acá hay una muestra en María Madre del Pueblo de una institución que no tuvo miedo. ¿Por qué? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Al supervisor? ¿A que estar quebrando las sacrosantas normas de los horarios escolares? ¿A que una clase en lugar de durar 80 minutos dure 3 horas? O sea, tenemos unos miedos tremendos inculcados por un sistema que tenía que funcionar perfecto y que quizás funcionó bastante bien, fue bastante exitoso. En general esta es una sociedad bastante instruida, pero que hoy claramente, si hay algo que tomamos conciencia, es que estas instituciones que estamos habitando y transitando tienen mucho que cambiar. Entonces, para eso me parece que el primer sentimiento que no nos puede gobernar es el sentimiento del miedo. Y no solo tener miedo porque uno es valiente y se golpea el pecho y va para adelante, no es solo un gesto de voluntarismo. No tenemos miedo porque tenemos convicciones, porque tenemos claro dónde queremos ir, porque esta escuela no es que dice vamos a hacer las cosas distinto porque somos unos loquitos y porque nos argumentamos en este o en otro autor, sino porque nuestra comunidad lo necesita. Esta comunidad, estos pibes necesitan esto, entonces para nosotros hay que ir en esta dirección. Tan sencillito como esto, señor supervisor, señora ministra. Entonces, realmente me parece que es un tiempo para hacer este ejercicio. Yo digo que siempre tenemos los cristianos tenemos ese plus, ese influjo, ¿no? Esa fuerza que proviene del Espíritu, que es la que nos da también la capacidad de ir venciéndolo, ese miedo, ¿no? Entonces, bueno, pedir que haya más, que nos dé la luz de poder ver claramente por dónde tienen que caminar nuestras comunidades. Y también, como decía un político argentino, entender, me parece que esto también es muy importante, entender que uno no va a llegar solamente con los buenos, tenemos que llegar con todos, con los buenos, los que no son tan buenos y los que son bastante malos, ¿sí? Y mi comunidad docente no son todos Messi, Maradona, Roberto Carlos, Ronaldo, ¿sí? Tengo un par de Messi, tengo 2 Maradona, tengo 3 que no saben ni tocar la pelota. Con toda esa gente yo tengo que generar una escuela inclusiva, una escuela para todos y todas, y generar una escuela que responda a las necesidades de cada pibe y de cada piba. Entonces, ojo con esto también, ¿no? Porque a veces uno dice, no, yo un día cuando tenga toda una escuela llena de Paulo Freire, entonces sí voy a ir para adelante. Quédate esperando. Bueno, seguí esperando, amigo. Y un día quizá, viste, no va a pasar eso. Entonces, esto me parece que también es muy importante. Vamos con todos, con los que están, con los que quieren y con los que no quieren, ¿no? Me parece que rescato esto. Bueno, yo me quedaba pensando como en 2 puntas, a partir de lo que decía Graciela, lo que decía el compañero. Primero que recuerdo cuando inició la pandemia e inició todo este gran despelote, la escuela estuvo bastante puesta en el centro, ¿no? Y, digamos, para ser justos, estuvo mirada desde los medios de comunicación desde un lado bastante crítico, como diciendo, ¿qué van a hacer ahora, no? Y me resonaba mucho en el planteo que hacía Graciela, esto de, en definitiva, la escuela es el espacio que como sociedad nos hemos dado para que acontezca el diálogo intergeneracional, como lugar privilegiado. No es una pavada asumir que en el dispositivo, así como está, sabemos que está quebrado, que está roto, que podría ser mejor, que no se llega, que no se puede, que no se ha... Sabemos, ¿no? La conocemos. Pero también la sensación de que entre esos pibes y nosotros como educadores y las familias hemos sellado un pacto
que es el pacto de la construcción del diálogo intergeneracional, que es tan importante y tan central para la construcción de la vida en ciudadanía, que si eso falla, que si eso se quiebra, hay cuestiones que no se van a, otras cuestiones que no se van a lograr. Entonces debe ser como la primera resonancia, el lugar del diálogo intergeneracional, y que ese diálogo sea un diálogo pedagógico, me parece que es fundamental. Incluso retomando esta idea de la escuela como el tiempo liberado, ¿no? En muchas ocasiones en nuestra escuela era: che, hoy les mandamos una canción. ¿Qué hay que hacer con esto? Nada, escuchala, disfrutala. Capaz que en este tiempo está buena. Mira, te mando una canción del Flaco Spinetta. Escuchala. Te mando una poesía. Quitarle la productividad, ¿no? La pandemia también fue, es decir, la escuela está para la productividad y la escuela está para que seamos más felices, de última. No sé. Eso me parecía como interesante en ambas experiencias que los compañeros traían. Y de última es el lugar para pensar el mundo y para transformarlo, como decía el compañero. Hay una idea que trajiste vos que me pareció súper interesante, ¿no? No sé si te interpreté bien, el modelo que él nos proponía de solidaridad es un modelo de solidaridad, es un modelo muy parecido a la justicia, que de última se va a hacer otras preguntas, ¿no? Si hay hambre, si hay desigualdad, la pregunta de la justicia, y entiendo o interpreto que en el modelo de solidaridad que él nos traía es un modelo de solidaridad en clave de justicia, se anima a otras preguntas que la otra no ingenuamente no se hace, o se olvida, tampoco no ingenuamente. Y el segundo punto, que me parece fundamental, que los dos compañeros levantaron, es el lugar de la familia. En esto hay autores que hablaron de la pandemia como el paraíso adultocéntrico, ¿no? De última, la escuela también es verdad que funciona como el lugar de la construcción ciudadana, porque la vida de ninguna persona es la vida familiar, es la vida en una construcción, en un entramado social. Lamentablemente, incluso hemos asistido y conocemos que un montón de cuestiones de vulneración de derechos se dan en el seno intrafamiliar. Entonces, cuando no estuvo la posibilidad de que el pibe, a un educador, una educadora le pueda decir: che, ¿vos sabés que en mi casa pasa esto? Me está pasando esto. ¿Sí? De alguna manera reforzó la pandemia la idea de propiedad de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de propiedad, lo digo a propósito, al seno familiar. Las personas no somos propiedad de nadie, y los niños, niñas y adolescentes tienen carta de ciudadanía plena en nuestro entramado social. Entonces ahí también hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo acompañar a las familias? ¿Cómo darles el espacio, el lugar? De última, este proverbio tan famoso que dice: para educar a un niño hace falta un pueblo. Claro, hace falta una comunidad organizada para educar, ¿no? Pero al mismo tiempo también en esa pregunta tensionante, ¿no? Aquí, ahora, en este espacio, compartiendo con estos niños, con estas niñas, construyendo ciudadanía, sosteniendo derechos, restituyéndolos cuando son vulnerados. Me quedaba una frase que a mí me gusta mucho y que me surgió, y la anoté en el momento que los compañeros compartían, esta bellísima frase que Simón Bolívar le termina escribiendo a su maestro Simón Rodríguez, ya grande él. Le ponía en una carta donde un poco la reprochaba no haberlo ido a ver porque estaba cerca, qué sé yo, había vuelto de España. Le pone una carta enorme, muy formal, aún ya siendo amigos. Le ponía: usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo bello, para lo grande, ¿no? Qué fuerte sería si los chicos, las chicas pudieran decir de este colectivo de adultos que hacemos lo que podemos, esto, ¿no? Usted formó mi corazón para la libertad, para lo grande, para lo hermoso, para lo bello. Gracias. Bueno, un gracias enorme a los tres. Ahí darle las gracias también a la gente conectada. Les voy a contar que nos estaban acompañando desde Goya, desde Corrientes, desde Zárate, desde Rosario, desde Barcelona, desde Madrid, desde San Miguel, acá en provincia de Buenos Aires, desde varios lugares acá de la provincia y desde la ciudad, desde San Luis.
Así que bueno, gracias a toda la gente que se ha sumado a este espacio de Confar. Gracias a quienes están acá presentes, que vamos a seguir charlando un ratito entre nosotros. Esto va a quedar colgado en YouTube, así que ya saben que pueden hacerlo desde ahí. Si nos escriben a educacionconfar@gmail.com, les acercamos todos los materiales que vamos a estar compartiendo en este tiempo a través de un drive, todo lo que se trabajó hoy acá. Va a estar todo disponible, así que escríbanos y seguimos conectados ahí. El próximo encuentro nos vemos en octubre para poder seguir el 28 de octubre, para ser exactos, para seguir compartiendo este camino de sinodalidad. Ahí cerramos también la propuesta de este año. Así que, bueno, un gracias grande a cada uno, gracias a los presentes y nos vemos en la próxima. Está al aire todavía.